El oficialismo apretó el acelerador con los proyectos de reforma laboral que ingresó por el Senado y buscará sancionar el próximo viernes 26 para darle media sanción. En las últimas horas, desde el espacio audiovisual nacional, se emitió un comunicado titulado La letra chica del ajuste, que expresa, entre otras cosas y sin eufemismos, que su aprobación de este proyecto de ley, esta reforma, implica la sentencia de muerte del sistema de fomento cultural argentino. Estamos con Vanessa Pagani, presidenta de APIMA, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales de nuestro país, entidad que compone el Espacio Audiovisual Nacional. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo andamos? Acá estamos, ¿no? Difícil momento. Muy difícil, exactamente. Bueno, como integrante del espacio, ¿no?, que nuclea a una docena de entidades del sector, ¿qué encontraron en este proyecto que los lleva a expresarse en términos de sentencia de muerte, que es lo que efectivamente dice el comunicado? Bueno, lo que nos asombró es que en una reforma laboral existan dos artículos, que son el artículo 195 y el 196, los cuales no sabemos por qué están en una reforma laboral, derogan el 195, deroga el 10% que se cobra a las entradas de cine que nutre el Fondo de Fomento del Instituto de Cine, y el 196 que deroga el título 5, creo que es, del ENACOM, de donde ahí se nutre no solo el Instituto de Cine, sino el Instituto de la Música, el Instituto de Teatro, las bibliotecas generales. Entonces, nos alarma porque nos deja sin fondos al Instituto de Cine. Entonces, esto ¿qué es lo que ocasiona? Que hay dos impuestos que se derogan, pero que no repercuten en nadie. ¿Por qué te digo esto? Porque el ENACON se deja de cobrar a las reproductoras de cable, y el otro impuesto que se deja de cobrar, que es el 10% de las entradas de cines, se sigue cobrando con el IVA de alguna manera. Entonces, esto no beneficia a ninguna persona, no beneficia a las productoras de cine, no nos hace competitivos en el mercado, como creemos que pretenden, porque no entendemos bien por qué están puestos estos dos artículos, por qué con tanta premura se trata esta ley, Claro. y estuvimos hablando con senadores que no comprenden bien el porqué de estos artículos, que son una reforma tributaria dentro de una reforma laboral, como que parece que nada tendría que ver una cosa con la otra. Sí, ponele. Eh, entonces estamos como, bueno, hablando con senadores para explicar sobre todo, porque los senadores no comprenden lo que están votando, esto es gravísimo, pero no lo comprenden. Y yo imagino que entre tantos artículos que tiene esta reforma laboral, obviamente estos dos artículos por ahí pasan desapercibidos, y si pasan, pasan. Pero lo Sí, que ocasionan es un mal mayor al Instituto de Cine, que si bien sabes, el Instituto de Cine en este momento no está fomentando el cine. no, Eh, pero le sacaría, o sea, lo que pasaría es que el Instituto de Cine debería tener un presupuesto que se lo sacaría a la renta general. O sea, ahí sí podemos decir que estamos sacándole a los hospitales, a la sí, educación a los para darle al niños del instituto, Chaco, porque ahora sí, estos impuestos, claro, los niños del Chaco que tienen hambre. Ahora, estos impuestos son de asignación específica, eh, son específicos, lo genera el audiovisual y van al audiovisual. Entonces, me parece a mí que es un círculo virtuoso que se cortaría, y que además entendamos que otros países como nuestro país vecino Uruguay, se están yendo todas las producciones a hacerse en Uruguay, y no ujú, hay otra cuestión que, porque los técnicos son argentinos, se filmó Cromañón en Uruguay, se filmó la serie, la segunda temporada de Coppola, o sea, son series que naturalmente lo que están imitando es Buenos Aires, no es que están sí, yendo a Uruguay porque la historia así lo requiere, se están yendo a Uruguay, y se van a Uruguay por incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque hay política pública en Uruguay que hace que series y que Uruguay entienda que el cine, además de todo, genera una industria y
un peso que se invierte en cine tiene un efecto multiplicador, ya sea directamente generando empleo directo, como también en otras indirectamente, como el catering, como los fletes, como Ujú, la hotelería, como se instaura la marca país, que recorre el claro. mundo y que genera un montón de beneficios para el país. Entonces, es medio incomprensible, creo que no hay un entendimiento de lo que significa. Y además, te aclaro, y por último, que lo que a nosotros nos da el Instituto de Cine para hacer una película llega a ser entre el 20 y el 30% del presupuesto de una película. Todo lo demás se consigue con coproducciones internacionales con alianzas con otros países. Eso implica un ingreso de divisas al país. Ujú, Entonces, y no digo de películas pequeñas, digo películas más grandes sí. donde realmente hay una industria. Entonces es medio incomprensible y la verdad que estamos desesperados porque esto también tiene un tratamiento express que se supone que el 26 de diciembre quieren ya tenerla aprobada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo como podemos y es tratando de explicar qué es lo que modifica el Instituto de Cine y qué es lo que trata. Ujú. Ahora, entre el sector audiovisual, bueno, como bien estabas describiendo, está en un estado de emergencia, ¿no? ¿Qué medidas piden desde el espacio audiovisual y desde todo el sector con más urgencia? Lo más urgente es que se saquen de la ley estos dos artículos, el artículo 195 y 196, que directamente no llegue a tratarse, porque creemos que no hay una modificación posible a estos artículos. No es simplemente nos desfinancia al cine en particular y a un montón de otros institutos en general. Lo que pedimos básicamente es eso. Después el comunicado tiene un montón de pedidos, pero que tienen más que ver con el instituto y con la parálisis que tiene, que no se ha, con plata del instituto no se ha hecho ninguna película en esta gestión. Ujú, Todavía no se ha hecho ninguna película que tenga el apoyo del instituto. Todas las películas que se hicieron o se terminaron de hacer y se estrenan tienen que ver con aprobaciones de gestiones anteriores. Esto es muy sí. importante porque como tiene un efecto multiplicador el cine, eso también implica que ha dejado de ingresar, de multiplicarse ese dinero. Ujú, Entonces, primero que el Instituto de Cine está para fomentar el cine. Por más que el presidente del instituto diga que ahorra dinero y que ganó no sé cuánta plata invirtiendo en bonos, nosotros entendemos que ese dinero tiene que fomentar el cine. Para eso es el instituto, ese es el espíritu del instituto. claro, bueno, la Eh, explicación que estaría faltando, corregime si me equivoco, ¿no? En todo caso, es, ok, pusieron ese dinero en invertir bonos, qué sé yo, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Dónde está? No, ese dinero está en el instituto, lo que pasa que no hay nosotros nos volvimos un instituto concursable, donde cuando uno gana un concurso, lo que necesita es mucho tiempo como te decía esto, para generar toda la otra plata que no tenés. Entonces hay que buscar tus aliados internacionales, buscar tus aliados nacionales también. Vos fijate lo contradictorio que es que muchos gobernadores de muchas provincias, más o menos 10 provincias, tienen políticas de fomento audiovisual. O sea, Ujú, casi todas estas provincias han sacado cash rebate, con lo cual se están dando cuenta, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, digo, hay un montón, Misiones, hay un montón de provincias que lo que dicen es, claro, que vengan a filmar a mi provincia porque esto que genera trabajo, porque esto genera preparar a los técnicos, porque si a nosotros se nos corta, o sea, nosotros filmamos en Uruguay, los técnicos se van de Argentina, ¿por qué? Porque tienen una preparación. Si nosotros dejamos de hacer este tipo de producciones, lo que vamos a perder son técnicos calificados. claro. Lo van a tener otros países que están teniendo políticas Ujú, audiovisuales, que la entienden que es por ahí. El audiovisual donde es lo más, es visto por todos lados, en todos los lugares que se te sí, ocurra, vas en un sí. colectivo y hay alguien mirando una serie en un teléfono. Entonces, una gran industria como para que, y aparte, la verdad te digo, el presupuesto total del instituto no le hace mella al Estado. Entonces, yo creo que ahí hay
hay otra cuestión que no es la económica con el cine. No tiene que ver con lo económico, tiene que ver con un ataque personal hacia la cultura y hacia quienes tratamos de producir en Argentina. Sí, sin duda ese es el trasfondo o el primer plano, ¿no? De toda esta situación. Ahora, ¿qué balance hicieron ustedes del año, de la actividad en relación al año pasado? ¿Qué observan Que se dentro de hacen este mucho, se panorama hicieron que mucho está? menos películas, Mm, se hicieron menos ujú, películas, ujú, y se van a hacer menos películas el año que viene también. Y por lo tanto vamos a tener menos presencia en los festivales, vamos a tener menos, o sea, vamos a tener que reestructurar de alguna manera, o muchos productores están yendo a otros países, España, donde hay un entramado un poco más, una política audiovisual. Nosotros, viste, política audiovisual mala se puede discutir, política buena se apoyará, pero política nula es muy raro, ¿viste? ujú, Es como que no es. claro. Entonces, es muy difícil tener que explicar todo el tiempo. Y de hecho hicieron una gran reestructuración en el instituto, echaron a 500 personas, Sí. hicieron concursable todos los fondos, etcétera, etcétera, pero en todo este tiempo no han conseguido ni han podido decir que hay un productor que se lleva la plata sin o sea, que no hay ningún productor que se lleve Mm, la plata y no como contrapartida haya una película hecha. No lo han podido decir y te digo que si lo podrían decir lo estarían diciendo, pero no es lo que ocurre. Entonces hay un mito de que los productores nos llevamos la plata para nuestra casa y esto no ocurre. Nosotros tenemos un alto control de todo lo que gastamos, me parece bien porque son fondos públicos y aparte invertimos, traemos un montón de otros recursos de otros países para poder hacer una película. ujú. Sí, sin duda. Bueno, ¿y cuáles son los pasos que va a dar el espacio audiovisual nacional frente a este proyecto de reforma laboral? Ustedes están manteniendo ya reuniones con senadores, pero ¿qué, cómo sigue esto? Digo. La verdad que pensamos que teníamos más tiempo cuando salió, pensamos que no era un tratamiento express. Ayer recién nos enteramos que este tratamiento es express y que el 26 tiene que salir, así que nuestra premura y lo que podemos hacer, porque tampoco, también tenemos que trabajar, también tenemos que hacer un montón de cosas, es reunirnos con los senadores, en principio para explicarles, los senadores que están involucrados en principio en las comisiones, que pasa por las comisiones de trabajo y de presupuesto, en principio explicarle de estos dos articulitos que están ahí, todo lo que significa para nosotros, todo lo que pierde el país por no invertir en audiovisual, y que no hay como ciertos pensamientos que no son correctos de que si se bajan estos impuestos va a haber más inversión. No tiene nada que ver una cosa con Ujú, otra. No es que faltan productoras que se hagan películas o series acá porque hay un impuesto que las esté grabando. Nada que ver. No hay porque no hay una política audiovisual nacional que atraiga estas inversiones. sí, que Eh, defienda el fomento, ¿no? Que es que la defienda el fomento, función. tal cual. Y Que es por nuestro otra, primero, como primer acceso a poder conseguir más fondos. Eso es lo que es para nosotros el fondo de fomento. sí, claro. Bueno, Vanessa Pagani, presidenta de APIMA y representante del Espacio Audiovisual Nacional, estamos siguiendo atentamente todo lo que ocurra con este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, cualquier novedad, Gracias. aquí estamos. Te informamos, los mantenemos al tanto. Perfecto, Gracias, muchas gracias por el gracias. espacio.